APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashi Diana, causa pashkangika. Causa hupanimi mashi. Sumak pacha. Shinapa inti raymi pachakunapi ña yalishpakana hupanchi. Ari kay inti raymi pachakunata kikingunawan pakta yalingapami shamuhuparkani. Sumak pacha mi kan. Shinaka kay pachakunapi ishkandi kikingunapa wasiyukupi ñakuti paktalla yalishpakanahungapa chayamushpakapanchi. Kay pachakunapi imatata charigripanchi. Charigripanchimi la comunicación de los pueblos indígenas, un derecho en construcción. Shinami kallaripanchi mashikuna. Alishamushkakapaychi. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llaki runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Runakunapa shimi villaykunaka hañi viñarihun kunangaman mikan. Kay rikuchikunatami apamupanchi shuk runa kashpana runa kashpapash yachashka riman mashikunata riksingapa. Paykunami rimanahushpa kagripan imashpami ninan mutsurishka pachakan kay hatun mama llaktakunapa alpakunapi runakunapa kawsaykunamanda shimikunamandapash kamachikuna paktarishka kachun. Kunan kallaringapa rikugripanchi la conquista de la propia mirada. La mirada sobre lo indígena hunde sus raíces en la propia historia humana. Una historia en el sentido de relato que los grupos de poder construyen sobre las formas de vida, las creencias y costumbres de los grupos oprimidos. La primera antropología resultó muy fecunda en la producción de estos relatos de poder, las llamadas etnografías, que auscultaban las culturas primitivas con el fin de reducirlas a un objeto de estudio silente, inmutable y exótico. En cierto modo, esa mirada extrañada hacia un otro distinto que legitimaba la dialéctica de poder del imperialismo colonial se convirtió en seña de identidad de la antropología. Pero tendrían que pasar varias décadas para que las corrientes teóricas autocríticas dieran cuenta de la herida colonial de la disciplina y de la necesidad de mirar a las comunidades humanas desde otras perspectivas. El marxismo, la economía política, la ecología crítica, el feminismo, abrían la veda a los disensos. El mito de la objetividad sobre el que había cabalgado históricamente el hombre blanco occidental se desvanecía en el amanecer de las diversidades humanas. La historia quería volver a ser contada con otros narradores, con otras estructuras, con otros protagonistas. Pueblos indígenas de todo el planeta reclamaban su derecho a narrarse a sí mismos, en un proceso histórico de lucha por la apropiación de la imagen, de la voz y la palabra. Podemos decir que la representación indígena en el cine siempre ha existido, desde el inicio mismo del cine, ¿no? Solo que esa participación siempre fue pasiva, o fue, digamos, hecha con el control absoluto de la representación por parte de los directores no indígenas. Sin embargo, hay una historia que todavía merece la pena auscultarse, profundizarse,
y es ver en los casos en que aparecieron indígenas en la pantalla del cine y después en la televisión, esa participación cómo se dio. Faye Ginsburg, una investigadora neoyorquina, ha demostrado cómo el primer cine etnográfico, estamos hablando de la década de los 20, con películas como las de Robert Flaherty, su famoso Nanook del norte o Nanook del Esquimal. En esa película, Nanook, que no era realmente Nanook, sino Alakar Aliak, participó no solamente como protagonista, sino que tuvo un papel decisivo no solamente en labores de producción, sino también de escritura del guión, o por lo menos de diseño del guión. El origen de la comunicación indígena es multicausal, o sea, ha habido varios procesos que han ido entreverándose para dar lugar a este fenómeno complejo y plural y heterogéneo que es la comunicación indígena. Llamamos comunicación indígena a una multiplicidad de experiencias mediáticas que utiliza a los pueblos indígenas con diversos fines y en diversos contextos. Entonces, bueno, para hacer así una genealogía, una de las cosas que hay que hablar es de experiencias de radios comunitarias o experiencias mediáticas que existen en América Latina y que han protagonizado o coprotagonizado pueblos indígenas, pues como pueden ser las radios mineras en Bolivia o radios que levantaron misioneros católicos, evangélicos en los años 50, 60, 70, como experiencias de las radios en la Amazonía peruana, por ejemplo. Pues estas fueron radios levantadas por misiones, pero que en ella participaban los pueblos indígenas y hubo un proceso de aprendizaje, ¿no?, de lo que era la comunicación. El filón estañífero más grande de Bolivia transmite Radio La Voz del Minero. Luego también hay toda una corriente importante, no olvidemos, que es la aportación que hace la propia antropología desde el proyecto del cine etnográfico, de la antropología visual, que primero quiere retratar al indio para hacer su documentación etnográfica y que después deriva también en ese despertar y darse cuenta de que no se puede seguir representando desde fuera a los pueblos indígenas, a los sujetos que también tienen mirada. A partir de los años 60, intelectuales indígenas como el boliviano Fausto Reinaga daban un paso al frente en el reconocimiento de la indianidad. Sus obras desbrozaban el universo conceptual heredado de la colonia y alentaban a una descolonización radical del pensamiento. Aquella foto fija de las culturas primitivas, congelada en el tiempo, cobraba vida con una lectura diacrónica de la historia. Las teorías del cambio social alumbraban nuevas historias de gentes, cuyas formas de vida habían sido drásticamente transformadas por siglos de dominación política, económica y cultural. 5 de la mañana en las bocanillas. Estas ideas iban sentando las bases de una epistemología crítica que acabaría irrigando todos los medios de expresión. Muy lentamente, a través de pequeñas experiencias de radio, de vídeo, de cine y con velocidades distintas según los contextos geográficos, otra forma de hacer comunicación empezaba a perfilarse. Soy Olimpia Palmar, soy indígena Wayú del clan Ipuana, vivo en La Guajira. La Guajira es un territorio indígena que se comparte entre Venezuela y Colombia. Bueno, y ahí hacemos vida los Wayú, que somos un pueblo indígena que nos movemos entre esta frontera que nos han impuesto, pero que hacemos nuestros grandes aportes como pueblos originarios en un proceso de resistencia frente a un mundo tan globalizado, y hacemos una apuesta de poder mirar y sentir las cosas de otra forma, y es como nos han enseñado nuestros abuelos. Mi maquillaje es una forma también de comunicarnos. En él estamos expresando nuestras rutas, nuestro camino. Los puntos son pisadas, son huellas que uno va recorriendo durante la vida. Es por eso que generalmente hacemos un espiral, porque es así como concebimos la vida, es así como concebimos el tiempo.
Soy miembro de la red de comunicación del pueblo Wayuu, Puchimajana, que significa como quienes tienen la palabra o quienes llevan la palabra. Y desde allí hemos hecho el ejercicio de pensarnos nuestra comunicación como pueblo indígena, primero porque es un derecho, y si no lo ejercemos lo perdemos y nos invisibilizamos. Y segundo porque creo que la comunicación es un acto de resistencia. En mis manos tengo un hermoso pachichi que nos representa la unión en la Escuela de Comunicaciones del pueblo Wayuu. En este pachichi hemos echado un puñado de arena de nuestro territorio. Lo importante, sobre todo lo importante desde una perspectiva antropológica, es la participación que los pueblos indígenas tienen en la definición del producto final y también en la factura de ese producto final, digamos, ¿no? Es decir, es una cuestión de participación y de empoderamiento a través de esa participación. La comunicación indígena pasa por asumir la autorrepresentación, pasa por salir de esa mirada colonizadora de los otros, en los que la antropología tiene una larga experiencia y los antropólogos, de objetivar al otro. Desde esa perspectiva es que los comunicadores indígenas están hablando de una comunicación propia, es decir, desde sus prácticas sociales y desde sus valores y sus costumbres. Entonces, ahí la historia de los Estados-nación para gestionar el llamado problema indígena desde comienzos del siglo XX ha dado respuestas diferentes. Al calor de la Revolución cubana, con las reformas agrarias, el desarrollo del sindicalismo campesino-minero y las migraciones del campo a la ciudad, las décadas de los 50, 60 y 70 fueron muy propicias a las disidencias políticas, pero también a las expresivas. Mientras en Norteamérica y Europa el cine directo o el cinema verité respondían a esta crisis de la representación con más énfasis en lo estético que en lo conceptual, en América Latina el cinema novo brasileño, el tercer cine o el cine imperfecto planteaban una descolonización radical de las formas de contar. No cayuyani Paulinata Sagrarunamanta pasascanta. Mana hinachu, mana ayku canchu. Kay nasyuwan, kay Paulinawan, ichapis kay lugar niyo kunaman, mana oqharikunkuchu, chaymanta qaynakunanqa mana wawayo. Qonqurchakimanta sumaqta haywakunqanku. Paulina wichay urquta, wicharenqa, machula kunaman haywaq. Ñoqapaq mana chaykunachu kanman. Ñoqa yuyani apamusqankuta kay mana allin kawsayta ayllunchisman. Chayaq gringokuna, qhencha gringos. En Bolivia, directores de cine como Jorge Sanginés incorporaban actores y trabajadores indígenas en el proceso de producción de sus películas, desplazando ligeramente el eje de autoridad de la mirada. Un eje que el antropólogo Jay Ruby invitaba a romper en aras a un cine etnográfico reflexivo. Un cine más enfocado en el proceso que en el producto, en el que la cámara cuenta como un personaje más y en el que toda representación es polémica. Esta es, desde Colombia, la cadena Sutatensa, ejemplo de buena radio. Algo que empezaron a entender muy pronto las radios populares y comunitarias, a menudo acompañadas por una iglesia comprometida con la educación y con la lucha sindical, y poniendo voz a los primeros intentos de democratizar la comunicación en América Latina. El manejo es poca ciencia y su precio... Aparece como un segundo momento como desde la antropología visual, en la que se empiezan a hacer proyectos de formación a pueblos indígenas en el uso de cámaras y otras técnicas mediáticas. Esto se ha llamado la cámara nativa, ¿no? También estas instancias formativas dieron lugar a un levantamiento, ¿no? A una necesidad de mirarse y reivindicar una mirada propia por parte de los pueblos indígenas. Kay hatun rikuchikunaka mashi Yolanda Prieto rurashkami kan.
Kay astaka rikuchikunatami apampagrinchi shamuq hunkaykunapi. Kay nishkakunawan samanapachaman yalishpa kapanchi. Shinami kapan kay samanapachakunamanta tigramushpaka charigripanchimi imashina kotaka chikitipi imanta kitilluykupi shuk sumak warmi tandari sisamaki nishkakunamanta riksishpaka gripanchi. Shinallata kay puchukaypika kalera ayllu llaqtamanta sumak inti raymi takikunata rikushpa shinallata uyashpa kagripanchi. Ama kuyuripankichichu mashikuna. Suku hari pasa mari, kanga was bianuh nami kang, ri. Amok doang. Taki kunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinlliyachipasmi. Mashi Diego, kikinka riksinkichu maypita pamba wanuwanja fukuchishka murukunata tiakta. Ari kotaka chikiti imanta kitilluyukupimi shuk sumak tandari viñarishkakan kayka sisamaki nishpami shutirishkakuna. Warmikunami kaykunapika sumaklla llankashpa shamunajushkakan, shinallata murukunata pamba wanukunawanja fukuchishpa. Paykunaka kay San Antonio llaqtakunama hatuykunawan lluqsishpakan. Shinaka kay yuyaykunaka ñukanchik ayllu ukukunapi ali mikuykunata charina yuyaykunawami sumaklla paktachishpa shamunajushka. Riksipashunchik pikunalla kay sisamaki kakta. Es una parroquia rural que pertenece al cantón Cotacachi. Según Semplades, el 45% de sus habitantes se dedica a agricultura y ganadería. Este hermoso y diverso lugar ha sido bendecido con varios pisos climáticos, facilitando la producción de distintos productos. Sana y sustentable es el lema que motiva al grupo de mujeres productoras Sisamaki Arte, quienes se han metido de lleno en la agricultura agroecológica como una manera de obtener su sustento económico, al tiempo que recuperan y practican buenas técnicas de cultivo. Por el momento, no sé si habrá otras organizaciones, pero solo Meses el que está llevando adelante esta ideología de rescatar lo que es el consumo de los productos sin químicos. A ver, propio sería la zanahoria, el camote, el aguacate, el frejo, el choclo, el maíz, propios de la zona. De ahí, claro que ya se tiene sembrado lo que es limones, manzanas. Estamos en un espacio donde se produce de todo, entonces lo que no se da es lo que no se siembra aquí, todo se da. Parte de la modalidad de esta feria es de luego de intercambiar los productos que no tenemos, nada más entre compañeras nos intercambiamos lo que no tenemos en esos momentos para consumir. El intercambio, el trueque que decimos, con la zona tropical de Lita, porque allá hay igual otros productos que se da en la zona caliente y nos gusta hacer eso porque ahí estamos obviando un poco el de valernos mucho de lo que es el dinero, sino el intercambiar los productos y nos sentimos bien haciendo eso. Una parte sería por nuestros padres, que sí nos han hecho crecer a nosotros consumiendo alimentos sanos, se puede decir, como es rescatando el consumo de machica, de lo que es en granos, el morocho, y lo que se está dejando de consumir lastimosamente en la ciudad, mucho
consumo en lo que es solo harinas, en lo que ya está preparado, en alimentos enlatados, entonces obviamos nosotros consumir eso, ¿no? Entonces me gusta de esa manera el rescatar y también sí se puede decir que hemos recibido talleres que han venido fortaleciendo estas iniciativas y más que todo porque es rescatar los saberes ancestrales que nuestros padres nos han enseñado. Tanto productores, consumidores y medio ambiente son los sectores que la producción agroecológica busca proteger y así solventar la muy aclamada soberanía alimentaria. Yo me produzco hortalizas, frutales, en los granos, choclo, alberja, frijol. Por el suelo lo preparo con abono de coy, chancho, de gallina, para que no le pegue plagas. Pongo violes, ponemos ortiga, marco, leche, ajo, ají, roda, así aplicando, con eso hacemos. Cogemos un tantito de todos, le machucamos, le preparamos en un tanque. Durante un mes tenemos en un tanque bien tapado, ya después de un mes sacamos ya para aplicar. Por ejemplo, nosotros hemos recibido con capacitación para hacer viol, para administrar económicamente, esa capacitación hemos recibido. Yo no compro las semillas, le tengo guardado con ese mismo sembro de mis abuelitas, semillas que tengo todavía guardado con ese. Siembro y consumo en la casa y el resto lo que me sobra le traigo acá a la feria para ayudarme a estudiar a mis guaguas, ayudar al esposo. Por ejemplo, frijol, choclo, hortalizas también de ahí mismo le saco ya semillas, hago florear y saco las semillas de lechugas, así mismo albahacas, todo. Aquí la cantidad no tiene el sentido que para el capitalismo. Aquí las mujeres no buscan enriquecimiento, por lo que no les preocupa la eficiencia en términos de producción masiva. En cambio, sí les preocupa concientizar a las nuevas generaciones de que hay que respetar lo que puede proveer la Pachamamita. Esta lógica de razonamiento es lo que diferencia e identifica a estas mujeres imanteñas. Yo me dedico a sembrar, de agricultura me dedico, y algo de bordados. Yo pertenezco al grupo Sisamaquiarte. Somos un pequeño grupo que formamos para una feria con productos agroecológicos que le llamamos. El grupo ya en este mes ya cumplimos un año que estamos saliendo a la feria. Somos de diferentes comunidades. Somos de Imantag, de Colimbuela, El Morlán, así formamos el grupito de 15 personas que estamos saliendo los días sábados al Mercado San Antonio. En la feria ofrecemos de todo, si es en hortalizas, en frutales. El grupo de Sisamaquiarte estamos invitando a una feria en San Antonio de Ibarra
Los días sábados a las 6 de la mañana hasta 12:30 a 1 de la tarde estamos ofreciendo productos sanos, saludables para nuestra salud y quedan cordialmente invitados a esta pequeña feria en San Antonio. Mashi, kay inti rami takikunaka mana yashkanichu kayo Tavalokitipi, may mana takan? Kay takikunaka kotaka chikiti hasta wangari kalera ayllu llaqta ukupi viñarishkakuna kan. Mashikuna kikinkunama shusuma rikuchikunawami chayamushpakapanchi apak ukumanda hatun rikuchikunata kay kalera ayllu llaqta ukupi viñachishpa shamunakupanchi. Shinapash kay pachapika ashalla rikuchikunata kikinkunama riqsichishpapash kankapa munapanchi. Imashina kalera ayllu llaqta ukumanda mashikunaka ñankunapi tushungapa, wasi ukukunama yaykunkapa, wasi ukupi tushunkapapash shuklaya takikunawan sumakta tushushpa rikuchinkunakan. Shinaka paykunata riqsishpa kapashunchi mashikuna. Urku taytakuna kan samayta karakpillami kawsakushkanchik kaypika ñukanchik intiyayaku yupay chani intiyaya ñukanchik makunuyta kanchik. Hakuchi sinaka. Shuy, ñukala dice, ñukala ñawpas. Hala chifla ñawpay. Ñukapas churapas. Alvisto te villan chipa ya kuasa masijun. Yura tabula dikau. Ampas te kachu. Kachiwe. Kaya bumi. Hamzakuna. Almas kami. Luku Pachuri. Kaya Pachuri. Vizayka. Usakimu. Unasay. Hurumuni. Luku Pachuri. Vizaykunaka. Vizayvisina. Karmashina. Kapankura. Kapilanine. Umakarira. Kalira Kona. Kalirami. Lamirami. Cuidadito. Achuringi. Kalpashima. Iskayvarmiyo. Haipimari. Luku Pachuri. Kaya Pachuri. Yabrukuna. Vizaychuna. Hobrashi. Chaya Bumi. Vizaykuna. Lamiruna. Almaskami. Luku Pachuri. Kaya Pachuri. Vizayka. Usakimu. Kunashay. Haipuni. Luku Pachuri. Vizaykunaka. Vizayvisina. Karmashina. Kapankura. Kapilanine. Umakarira. Kalira Kona. Kalirami. Chaya Bumi. Kalmakiban. Baktarakuiban. Bachasami. Almaskaku. Humosubio. Yumayaku. Patamimi. Sinchisocha. Fabagas Bañu. Hasta Bachuray. Vizayka. Lamirami. Cuidadito. Achuringi. Kalpashima. Iskayvarmiyo. Hobrashi. Yumayaku. Patamimi. Sinchisocha. Fabagas Bañu. Hasta Bachuray. Vizayka. Lamirami. Cuidadito. Achuringi. Kalpashima. Iskayvarmiyo. Haipimari. Luku Pachuri. Kaya Pachuri. Yabrukuna. Vizaychuna.
Asayura gutaka abingas pasaki pani kaya pa kuting kuangi. Kaya ukama. Hasta sitima. Pai, kaya kam. Tau kapacha tushuk mashikunaka tiankashka kay kalera llaktapi nachu mashi? Shinamikan, kay raymikunataka wawa mandapachami yachachishpa shamupanchik ñukanchik uchilakunamanga, imashina takikunamanda, imashina churakunakunamanda, imashina sumakta tushunamandapash mashiku. Suma pachami kapan, kay kawsaykunataka mana chingachishpa katina kapanchik. Shinami tukuchipanchik mashikuna. Ari ñakuti shamun pachakunapipash kikinkunawan yalingapa tigramupashun mashikuna, kayakaman mashikuna. Kayakaman mashikuna. Uyayay, ya,